Estás bien. Estamos de vuelta con este su programa Aclarando Conceptos y nuestro invitado, un invitado de lujo, Francisco Aristimuño, de verdad es muy conocedor de la política venezolana y lo que ha sido este último siglo, que lo hemos tenido el placer de vivirlo, de Sin vivir duda la alguna. mitad, por lo poquito más de la mitad del mismo. Francisco, quedamos en las características de la libertad. Cuando hablábamos de autodeterminación, ¿a qué te refieres cuando decimos autodeterminación, soberanía, Estado? Bueno, indiscutiblemente la libertad lleva intrínseca eso que tú bien defines y señalas como características propias del hecho del ejercicio de la libertad. Entonces esa libertad tiene condimento, que es el respeto, la tolerancia, la autodeterminación, tiene que estar libre de coacción, tiene que ser natural, pero esa autodeterminación dentro del concepto de libertad, no simplemente la podemos ver con varias aristas, sin duda alguna, desde el hecho único, unipersonal, de yo tener capacidad de discernir, pero, por ejemplo, hay algo que Montesquieu, por ejemplo, ahora que me viene a la memoria, decía con mucha puntualidad, y él reflejaba que el hecho de la libertad era la preeminencia de una característica del ser humano, de la imperfección. Imagínate tú lo que significa eso, desde cómo él lo ve. Es decir, ser libre era una condición para Montesquieu, ser totalmente imperfecto, porque erramos, porque nos equivocamos, pero también nos dejamos llevar por bajas pasiones. Pero a su vez, ese mismo hecho era lo que te daba el poder mágico de tener libertad. Entonces, en lo individual, tú tienes una autodeterminación de ejercer tu sentimiento, tu sentir y tu querer. Ahora, desde el punto de vista colectivo, como lo veía Hegel tenía una visión mucho más colectivista del principio de la libertad, que tenía que ser no única, unipersonal, sino colectiva, tenía que ser menos fragmentada y más sistémica. Entonces vemos que un pueblo, una nación, tiene autodeterminación, y esa autodeterminación es lo que te da a ti sentido de pertenencia. Ahora, hoy por hoy, ese concepto de autodeterminación de los pueblos, que además está contenido en la Carta de las Naciones Unidas como Estados miembros refrendarios, ha sido muy cuestionada y hoy es muy polémica. Entonces, pero no deja de tener importancia, no deja de tener preeminencia en la sociedad actual, cuando la vulnerabilidad de las líneas que dividen y separan a los estados hoy ha sido total y flagrantemente violentada según las partes y los intereses de cada uno de ellos. Entonces, eso bien visto desde lo individual a lo colectivo y desde el seno de la sociedad universal, sería importantísimo que nosotros pudiésemos retomar y redimensionar en una nueva espiritualidad el concepto de determinación desde el punto de vista de la libertad colectiva, individual. Sí, fíjate que recordaba que una de las características fundamentales de la libertad es precisamente la ausencia de presiones externas. Claro. O sea, la ausencia de presiones externas. Así es. Y eso hay que tomarlo literal. O sea, las presiones externas no nada más hacia uno, sino hacia el país, como nación, como estructura orgánica, ¿verdad? Y eso acarrea responsabilidades personales. Yo quisiera que habláramos un poco sobre la responsabilidad personal que tiene el ejercicio de la libertad. Claro, sin duda alguna, cuando nosotros hemos ya casi aceptado bajo un contrato social que la libertad está condicionada y que hemos aceptado que no somos del todo libres, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que hay consecuencias. Yo me encuentro conmigo mismo en el seno de mi propia interioridad, es verdad, pero tengo que tener conciencia plena del ejercicio de mi libertad que no transgreda los derechos de terceros. Es allí a donde encontramos muchísima tela que cortar, porque pareciera que hay un sector de la sociedad que malinterpreta el hecho de tener libertad y de ejercer la libertad. Cuando tú encuentras, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo fantástico, después del 28 de julio, ¿verdad?
y lo que devino el 29. Ahí hubo dos ejercicios de libertad. O mejor dicho, ahí hubo, rectifico, ahí hubo un ejercicio de libertad, pero también hubo un ejercicio de libertinaje. En consecuencia, un sector interpreta perfectamente el hecho de la libertad, pero otro sector malinterpreta su derecho humano a la libertad. Y entonces vimos el 28 de julio un ejercicio de la libertad, ir a votar, y después vimos el 29 una violación flagrante desde un sector hacia otro de haber violado en el ejercicio de su libertad mis derechos personales y colectivos. Las elecciones comunales pasadas que tuvimos recientes te da perfectamente otro ejercicio pleno de libertad, porque entre los tipos de libertad encontramos la libertad política. La libertad política que te dice que tú tienes derecho a ejercer opinión, a ejercer cargos públicos, a pedir cuenta como cuentadante y como contralor social, que te rindan cuenta, etcétera, etcétera. Pero ese ejercicio comunal de esa votación para que a través desde el seno de la propia comuna, desde ese eje territorial en la cual ese espacio que habitan, cada uno de sus habitantes, decidieran cuál iba a ser su proyecto, fue un ejercicio pleno de la libertad bien entendida. Fíjate, aquí estamos entrando en temas, en el tema en sí de lo que es la libertad. Muchos hablan y tienen la tesis, y la tesis yo la considero completamente errada, de decir dictadura, dictadura, dictadura. Ahora, ¿hay dictadura en Venezuela? Indiscutiblemente, todo aquel ciudadano que esté enmarcado en esa visión y afirme que aquí hay una dictadura, bueno, no simplemente contradice la esencia propia del devenir del desenvolvimiento del resto de los demás ciudadanos, que como yo y como tú consideramos que no hay dictadura, sino que el mismo hecho de que diga que hay una dictadura ya no lo es. Porque ninguna dictadura tú sabes decir que hay dictadura. Es decir, hay que verlo de verdad con mucha sensatez. Y yo invito a la colectividad, a esta colectividad que nos está mirando, a usted que nos está viendo en estos momentos, que pensemos y contrapongamos de verdad los pesos necesarios a la hora de definir conceptos. Y que no compremos a priori cualquier concepto que nos quiera vender por algún interés. Es decir, si alguien me dice que aquí hay una dictadura, lo primero que yo tengo que detener es a pensar, vamos a ver, ya voy. ¿Yo salgo cuando quiero? Sí. ¿Yo voy y hago lo que deseo? Sí. ¿Yo compro lo que quiero? Sí. ¿Yo hago en mi casa lo que quiero? Sí. Entonces, ¿a dónde está la dictadura? No, es más, te paras ante los medios de comunicación y dices cualquier cantidad de barbaridades. Mira, hasta mandan a matar. Rafael, perdón, hay una institución, una ONG que tiene la estadística de las miles y miles y miles de protestas que se han hecho a lo largo y ancho desde que el presidente Chávez hasta hoy el presidente Nicolás Maduro se han realizado oponiéndose a los conceptos de política de gobierno. ¿Eso qué te dice? Esa estadística que es altísima. Bueno, que tú tienes un amplio margen de expresión y de libertad, la cual la ejerce a través de la protesta. Fíjate, en el próximo corte vamos a hablar un poco sobre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su amplísimas capacidades y libertades que le ofrece al venezolano como tal. Pero vamos a un corte y ya volvemos con su programa Aclarando Conceptos. Continuemos. Ya regresa